Saludo cordial a todos los televidentes de TV Suezca, bienvenidos a otro programa de la identidad del deporte. Nosotros seguimos en esa labor de buscar a todos estos personajes que le han aportado su granito de arena al deporte en nuestro municipio. Hoy me encuentro desde la casa de Fabio Guaqueta, este personaje que de una u otra manera también le ha aportado pues ese granito de arena a nuestro municipio en cuanto al deporte. Bueno, Fabio, bienvenido a las pantallas de TV Suezca y por supuesto gracias por aceptarnos la invitación. Gracias a ustedes, Mario, y muy buenas tardes para todos los televidentes. Bueno, Fabio, comencemos a contarle un poco a los televidentes de su historia, de dónde nació, si es de neto de acá de Suezca, por supuesto de aquellas cosas en cuanto a lo deportivo. Comencemos a contarle cómo fue su infancia, Fabio. Pues nosotros somos natales de aquí de Suezca. Pues lo que hay que decirle a la gente que tal vez no nos conoce, porque la mayoría del pueblo sabe de dónde somos. Mi papá era trabajador de las minas, mi madre una ama de casa. Fuimos 12 hermanos, de los cuales quedamos todavía 8. Y la mayoría de nosotros siempre estuvimos vinculados al deporte. Bueno, Fabio, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue pues, vivir esa madurez aquí en nuestro municipio? Bueno, lo primero que todo que decir que la infancia la pasamos en un ambiente de cordialidad y con los vecinos. Era una amistad donde cada uno nos la pasábamos en nuestras casas, pero cuando había que salir a hacer deporte, a jugar banquitas, a jugar microfútbol, ahí en la calle, en la vía principal nos reuníamos todo el cuadro para jugar nuestro deporte. También cuando teníamos la posibilidad de hacer el famoso yermis o jugar trompo o jugar las canicas, siempre era ahí en la calle porque la calle no era muy transitada. Bueno, ¿y su educación dónde fue? ¿Fue aquí en la escuela del municipio? Sí, claro. La primaria fue aquí en el municipio, en la institución en General Santander. Y a la secundaria, por circunstancias de la vida, me tocó hacer un trance y del Gonzalo Jiménez de Quesada, trasladarme hacia Bogotá y terminar mis estudios de bachilleratos en Bogotá. Bueno, ¿y cómo comenzó pues esa parte del deporte, no? No sé si en la escuela haya participado en los juegos escolares. Bueno, esa es una parte muy importante a la cual le quiero mencionar, Mario, y dejarle a toda la juventud ese recuerdo que tengo verdaderamente de lo que fue el deporte. Nosotros, yo me acuerdo que nacimos para el deporte por allá en el año del 77, cuando se realizaban esos juegos tan hermosos que eran los juegos escolares. Y teníamos un profesor que quizás todos lo llevamos en nuestro recuerdo, que era el profesor Luis Eduardo Chiquiza, Jorge Eduardo Chiquiza. Él siempre estuvo al lado nuestro. Y en esa ocasión fue la primera vez que Suezca quedó campeón en los Juegos Escolares, con unos grandes equipos en voleibol, en baloncesto, en microfútbol, porque en ese tiempo no era futsal sino microfútbol, y también en las competencias atléticas. También teníamos la coordinación del profesor Jorge Eduardo Niso, que era el jefe de grupo en ese momento. Y ahí empezó toda la historia de nosotros en el deporte. También participamos en actividades ya extraescolares, como eran no se llamaban vacaciones recreativas, sino unos torneos que hacía un grupo que siempre realizaba estos torneos a fin de año. Bueno, ¿cuál ha sido pues, o cuál fue ese profesor que lo dejó marcado? Ya nos hablaba del profesor Chiquiza, profesor Niso, pero ¿cuál fue ese profesor que también lo dejó marcado en cuanto a la actividad académica? Pues en cuanto a la actividad académica hubo muchos profesores, pero yo creo una de las personas que más nos dio sus conocimientos, su opinión, fue el profesor Jorge Eduardo Niso. Y también contamos con la colaboración de, yo no sé si ustedes de pronto lo oyeron nombrar, de un profesor que se llamaba Lucho Ávila. Nosotros les decíamos el profesor Lucho, un profesor muy dinámico. Y ya en la parte del bachillerato yo tuve la oportunidad de hacer los primeros cursos y trabajar con el profe Majarrés, que fue un excelente educador. Bueno, ya pasa la parte del colegio, ¿también participó en intercolegiados? No, ahí sí no tuvimos la oportunidad porque siempre los intercolegiados los conformaban los grupos de niveles altos, o sea, los de noveno, décimo y 11. Ahí no tuvimos la oportunidad, pero sí participamos en varios eventos que se organizaban en la institución, como eran los intercursos, y tuvimos la posibilidad de participar con grandes personas. Y en ese tiempo quizás el profesor Agustín Vargas se daba la tarea de organizar esos eventos muy bien, y después la profesora Estela.
Bueno, usted nombra personas que marcan pues, en esa instancia de la parte educativa. Fue ese grupo de estudiantes con los que usted se lo pasaba? Que usted, yo recuerdo a tal persona, recuerdo pues, a aquellos personas que estuvieron con usted en cuanto a lo educativo y que también aportaron al deporte. Pues hay mucha gente, pero de pronto se le van de la mente a uno, pero recordar como, por decir algo, a Arturo Bojacá, recordar a Javier Petróleo, que le decíamos, Javier Rodríguez de Cacicazgo, también recordar a Henry Niño, a la familia Penagos, a Jairo, a Sócrates, a todas estas personas que siempre estuvieron vinculados con nosotros, a la familia Cristancha, a William, y al alcalde en este momento, a Orlando Quilagüí, que con ellos también compartimos muchas situaciones en lo que fue cuando estuvimos en la parte escolar y aquí también como sociedad en este vecindario. Bueno, sale del colegio y ¿a qué se dedica, Fabio? Pues prácticamente teníamos marcado por parte de nosotros en la parte deportiva lo que eran los juegos, las actividades. Yo tuve una experiencia muy bonita y fue que en el año 90, quizás en la administración del doctor Guillermo Herrera, con Baltasar Amaya, que era un gran amigo, tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar en el Instituto de Deportes. Y yo creo, esto sirve recordarlo porque habrá mucha gente que nos está viendo y dirán, bueno, ¿y esto es que están hablando? Pero nosotros teníamos un grupo, nos dimos a la tarea de con un megáfono que teníamos en el instituto, de tener un grupo de muchachos, de niños en esa época, y salir todos los domingos a darle la vuelta al municipio en bicicleta. Era una cosa, pues la gente, a veces los señores de edad lo miraban a uno y decían, oiga, este se volvió loco con estos chinitos corriendo en bicicleta por aquí. Pero vemos que todo eso sirvió porque ya personas mayores, que son ellos, se han seguido trabajando en ese tema del deporte y han seguido vinculados con esas actividades recreativas. Bueno, listo, ya comenzamos a hablar pues la parte deportiva, nos dice que comenzó a vincularse, pero yo creo que usted también practicaba jugar fútbol. ¿Recuerda esos equipos donde participó, esos clubes donde pues, usted hizo pues, parte aquí en nuestro municipio? Bueno, primero que todo hay que hacer una remembranza y es de decir que la historia del deporte en Suezca se partió en dos. Nosotros tuvimos la experiencia o tuve la posibilidad, yo no sé si varios de ustedes, de los que nos están viendo, de haber visto aquellas actividades que realizaba la cooperativa de minagricultores, donde se hacían unos eventos espectaculares, unos eventos en los cuales el campo de la institución educativa General Santander se abarrotaba de público, y eran encuentros donde participaban, no importaba si usted era el más técnico en jugar o si era el más habilidoso, pero participaba la mayoría de la comunidad. En esos eventos yo me acuerdo de equipos como lo era La Seriedad, que lo integraban personas ya mayores, como lo era la familia Alfonso, Andrés, el mismo Fernando, Enrique Moya, Jorge Suárez y varios amigos de ellos. Y también había una cuestión muy curiosa, y es que había un equipo que se llamaba Los Guaguaus, donde participaba Carlito Roballo, participaba Romerito, participaba Jorge Guáqueta, estaba el viejo pastor Jorge Romero, Eulogio Romero también participaba en ese equipo, y había también un buen equipo que tenían los muchachos de Cacicazgo, donde estaba Alfonso Mestizo, estaba este muchacho Jaime Quintero, y todos los amigos hay, Orlando, se me olvida en este momento el nombre, que un peticito pequeñito, los Juzga, estaban ahí en ese equipo de Cacicazgo, y era un equipo de buen nivel en lo que era del fútbol y el atletismo. También teníamos la novedad, que era como en esa época, un equipo que daba mucho de qué hablar y que se llamaban los Sardis. Usted imagínese, eran los sardinos del grupo, donde estaba Alfonso Cortés, Alfredo Latorre, Alirio Moncada, estaba Luis Abraham Guáqueta, y eran todos los pequeños del grupo, y eso era novedoso porque eran una cantidad de muchachos luchando contra la experiencia de estos ya veteranos, gente ya de edad.
pero eran eventos deportivos muy buenos. Yo me acuerdo que mi primera participación, teniendo 15 años, yo participé en voleibol, recién que salimos de los juegos escolares, me llamó Rodolfo Mestizo, un buen amigo, y Ramiro, que ellos jugaban mucho, el exalcalde Nelson Mestizo también competía en esos años. Y me dijeron, oiga, ¿por qué no nos acompaña a jugar voleibol? Y fue cuando la primera vez que yo estuve en un torneo ya así para grandes, fue representando ese grupo de la estación de servicio La Playa, que se llamaba, que lo integraban la familia Mestizo. Y ahí de para acá ya vinieron los torneos que se realizaron en Florandia de fútbol, donde llegaron personas quizá que le dieron algo al deporte en Suezca, como lo fue, alma bendita y que Dios lo tenga en buena parte, el amigo Jaime Ceballos. Él era un árbitro de fútbol, y llegó aquí por cosas de la vida y se vinculó al municipio. Y yo me acuerdo que él pitaba sus partidos en Florandia, y él era en ese tiempo el que más sabía de reglamento deportivo, entonces uno le pedía opiniones. Bueno, ahora sí, estamos haciendo remembranza, porque como lo dice Fabio, estuvimos hablando con Ricardo Torres, él también nos comentaba un poco de eso. Y bueno, ya salta la parte de fútbol. Comenzamos a hablar de fútbol, que usted también participó en esto, como le decía anteriormente. ¿Cuáles fueron esos equipos donde usted participó, esos equipos con los que usted pues hizo pues competencia? Bueno, las primeras participaciones fueron con el grupo aquí de la cuadra, donde teníamos nuestro equipo de microfútbol. Como le decía, si no estoy mal, lo integrábamos siempre con José Cristóbal Castellanos, lo integrábamos con Henry Niño, William Cristancho, estaban los amigos Penagos, y teníamos unos 2 o 3, Alirio Quilagüí, unos 2 o 3 refuerzos de personas que... Y la primera participación oficial que nosotros hicimos como equipo un equipo que se llamó Pony Malta, que nos patrocinaba en ese tiempo el señor Rosso, don Joaquín Rosso, y nos dio unas camiseticas que traían aquí estampado el caballito y toda esa cosa, sin números, pero nosotros nos dimos a las trazas de participar en esos torneos. Después ya hicimos la participación cuando se abrieron las puertas, participamos en Cacicazgo, participamos en Santa Rosa con el mismo equipo, estuvimos participando aquí en el centro en 2 o 3 eventos, y después ya nos dimos a la tarea de conformar el mismo grupo y realizar algunos torneos, que fueron unos torneos que se hicieron durante 2 o 3 años, en los cuales la gente quedó satisfecha, y desgraciadamente el grupo se desintegró y vino ya la desvinculación de la parte organizativa de los eventos. Desde esa fecha, pues yo creo no se han realizado eventos así como los que nosotros realizamos. Suezca Fútbol Club, ¿qué recuerdo le trae ese equipo? Pues eso fue una locura de un gran amigo, de Víctor Hugo Silva, que en los años 90, dándose a la tarea de que pues era el único municipio de la zona que no teníamos representación a nivel de fútbol, entonces él nos vendió la idea, y ya vinculándonos con Jaime Quintero, Alfonso Cortés, Otoniel Cortés, con los hermanos Guillén, Raúl Ballén, con Jairo Guáqueta, el famoso Lucumí, para los que no lo conocen, un excelente arquero, y tuvimos la posibilidad de ir integrando este grupo de jugadores. En esa época también participaron con nosotros en ese equipo Cristóbal Cortés, Pedro Calderón, estuvo Ricardo Calderón en las primeras etapas. Después ya fuimos reformando los cuadros y tuvimos gran cantidad de jóvenes ahí que se vincularon al equipo, y siempre tuvimos una duración como de unos 5 o 6 años participando en torneos a nivel regional, y quizás a nivel de Cundinamarca logramos salir a algunos municipios. Además de fútbol, ¿qué tipo de deporte, qué otro tipo de deporte pues ha practicado? Pues yo en la parte de afición siempre me ha aficionado el baloncesto, pero también participamos en el voleibol, también lo hicimos en la parte del atletismo, en algunas jornadas, en algunas olimpiadas que se hicieron, pero básicamente a lo que nos hemos vinculado después del fútbol ha sido al baloncesto, y en eso hemos estado vinculados toda la vida.
Bueno, y precisamente, ¿qué tal esa experiencia de baloncesto, campeonatos, el equipo que, pues, con el que usted participa, lo recuerda? Denos nombres para que pues, la persona comience a hacer pues, un poco de memoria y decir, vea pues, los equipos que se jugaban y pues generar un poco también de conciencia de que se ha venido perdiendo y aislando un poco pues, ese tema aquí en nuestro municipio. Pues eso que dice usted, Mario, es cierto, porque yo creo la última época dorada del deporte no es por halagar a nadie, pero fue la nuestra. La generación nuestra fue muy deportiva. ¿Y a raíz de qué? De lo que le digo, que teníamos en un profesor que fue nuestra esencia para practicar el deporte y para tener todos los conocimientos, como fue el profesor Jorge Eduardo Chiquiza. Él nos inculcó ese deporte y yo creo durante esos 10 o 15 años que él estuvo al frente de la parte de educación física de la institución educativa, todos los alumnos que participaron con él en los juegos escolares salimos a hacer deporte de una u otra forma. Aquí en esos momentos, yo creo en los años 90, por allá cuando empezamos a jugar baloncesto, que empezamos a conformar los equipos, nosotros siempre trabajamos casi el mismo grupo. Trabajamos con Henry Niño, con William Cristancho, con Orlando Quilagui, con Daniel López y algo otros muchachos. Y había otro grupo que era interesante, que era el grupo de Mauricio Moya, donde ellos tenían su equipo allá del barrio Carrizosa, el barrio más antiguo de nuestro municipio, y lo integraban la familia Malagón, Mauricio Moya y algunos amigos de ellos que también participaron en estos eventos. Nosotros también tuvimos la posibilidad, ya con el tiempo, de conformar un equipo para salir a jugar torneos fuera de nuestro municipio. Y estuvimos participando en Guatavita, estuvimos también en Villapinzón, en Chocontá y en algo otras partes, pero desgraciadamente son deportes que generan mucho costo. Y en esa época pues había una posibilidad, y es que todos los que estábamos participando pues teníamos en ese momento tiempo y le dedicábamos tiempo al deporte. Ya ahorita todo el mundo está trabajando, está organizado, entonces ya queda poco tiempo para realizar el deporte. Bueno, estamos hablando con Fabio Guaqueta en nuestro tercer programa de la identidad del deporte. Vamos con unos pequeños cortes comerciales y ya retornamos con más con Fabio Guaqueta en el personaje de la identidad del deporte.